¿Me podría decir entonces qué tratamiento le va a dar a esta paciente? Bueno, ya dijo que iba a iniciar insulina. ¿Qué tipo de insulina y en qué dosis? ¿Se podría iniciar con insulina basal en 2 dosis de NPH? ¿Y a cuánto le vas a dejar la dosis? La dosis es de 0,2 unidades por kilo, ¿no? Ok, le vas a dejar 0,2 unidades por kilo. Y esta paciente pesa, ¿dónde está su peso? 64 kilos. ¿Cuánto le toca? ¿12,8 unidades? Ok, y si le divides la dosis, ¿cómo le vas a dividir esa dosis? ¿Cuánto le vas a dejar? También podría redondearse a 13. Bueno, para Sí, insulina. de hecho es conveniente que le redondeen porque ya sea a 12 o a 13, porque no van a encontrar jeringas de insulina que les den 0,1 unidades, entonces hay que redondearlo. Ahí ustedes decidan si le dejan 12 o le dejan 13, ya es cosa de ustedes, pero sí, o sea, tienen que redondearla. Aquí el punto es, dijeron que se iba a dividir esa dosis, ¿cómo van a dividir esa dosis? Pues se puede dividir en 2 dosis al día, ¿no? Ajá, ¿y cómo la van a dividir? Mm, Bueno, es que decía que se podía dividir o dar una sola dosis al día. No sé si lo podemos dejar las 12 unidades una vez al día. Pues en este caso, como es una dosis muy bajita, yo les recomendaría que la dieran solamente en una ocasión al día. Ahora, ¿cuál va a ser su primera meta? A ajustar o a controlar. ¿Cuál va a ser su primera glucosa que tienen que controlar? la de ayuno. La de ayuno. Entonces, si la NPH, habitualmente ustedes pongan en promedio que tiene una duración de 12 horas. Entonces, si yo quiero que me controle la de ayuno, ¿a qué hora le voy a iniciar la insulina? En la noche, a las La 10. noche. Entonces, ahí, Antes de dormirse, ¿no? ese es como pues, eso es lo bonito de dar los tratamientos, o sea, que ustedes no nada más le digan al paciente, ponte 2 unidades a como Diosito te dé a entender, no, o sea, ustedes con base en esto, es lo bonito de las insulinas, ¿no? Y del manejo del paciente con diabetes, son como ya los detalles un poco más finos y que pueden ir aprendiendo, pero deben de tener como estas bases. Entonces, en este caso, yo sí les recomiendo, o sea, es un buen enfoque el que ustedes dijeron, darle NPH si es lo único que tienen, no es lo único que el paciente puede pagar, adelante, den NPH, ¿no? Y como van a empezar con una dosis súper bajita, pues prefieran dárselo en una sola dosis y de preferencia en la noche. ¿Para qué? Para que primero logremos el control de las glucosas de ayuno. Ya una vez que empezamos a controlar la glucosa de ayuno, pues ya entonces vamos al control de las postprandiales. Ahora, ustedes ya decidieron darle insulina. ¿Y qué van a hacer con la metformina y con la glibenclamida? ¿Se la van a dejar? ¿Se la van a continuar? ¿O qué van a hacer? ¿Se podría continuar con la misma dosis de metformina? Ok, metformina, ok, perfecto. Y ¿Y glibenclamida qué? Se la suspendería. glenda se puede Esa suspender. se le quita, ¿no? ¿Y por qué se le va a suspender? Por lo que ya habían Por lo mencionado que que dijo También el estamos páncreas, ¿no? compensando, ¿no? Exactamente, o sea, esos son fármacos que tienen riesgo de hipoglucemia, entonces jamás en la vida combinen sulfonilurea
con insulina. O sea, ustedes pueden combinar cualquier antidiabético oral o inyectable con la insulina, así, el que quieran, menos sulfonilurea. Entonces, en esta paciente, ustedes pueden empezar a probar, o sea, tampoco su hemoglobina glucosilada está tan descompensada. Entonces, es probable que esta paciente con pura insulina que le están dejando y con la metformina, pues con eso tal vez sea suficiente. Ya si ustedes ven que con el tiempo no logramos control, bueno, ahí pueden considerar agregar un segundo fármaco oral o de plano ya dejar las insulinas en cada comida. Ahora, aquí lo importante y lo que yo les decía es que no es un paciente que le van a dejar 12 unidades y que le van a decir, ah, bueno, sí, vayas a su casa y lo ven un año. No, es un paciente que si ustedes están en la priva, pues ni modo, hay que decirle al paciente, te veo en una semana, o hoy en día, pues a veces los pacientes se les hace fácil comunicarse por medio del WhatsApp, obviamente que no abusen, que no les escriban a las 3 de la mañana, pero también pueden ustedes ir como dando un seguimiento, así de, bueno, mándame tus glucosas, vemos en una semana si no has logrado control, pues para aumentar la dosis. Ahora, para aumentar dosis, yo les recomiendo, o sea, suponiendo esta paciente la dejan con 12 unidades y a la siguiente semana sigue refiriendo que tiene glucosas entre 140 y 150. Entonces, yo lo que habitualmente hago es decirle a mi paciente, bueno, ya no te vas a poner 12 unidades, sino vamos a aumentar a 14. Y cada semana, si tu glucosa sigue estando descontrolada, o sea, fuera de la meta que yo estoy buscando, que es máximo 130, pues ya no te vas a administrar ni 14 ni 16, o sea, vas a ir sumando 2 unidades. Eh, Ustedes pueden aumentar la dosis que quieran. Sin embargo, si hacen aumentos muy bruscos, corremos riesgo de que el paciente se caiga en hipoglucemia o que haga pseudo hipoglucemias, que lo vamos a ver en complicaciones, y entonces el paciente va a empezar a tener miedo a la administración de la insulina y puede ser un factor que a largo plazo no nos permita que él se apegue al tratamiento. Entonces aquí no importa, o sea, aunque vaya de 2 en 2 y aunque se tarde 2 meses en lograr control, pero preferible que sea lento y que el paciente se vaya adaptando nuevamente a niveles de glucosa más estables a que se la baje muy rápido y el paciente se vaya a sentir mal. Entonces, ese es bueno, eso ya serán estrategias que ustedes van a tener que ir creando con sus pacientes, pero el punto es que vean si lo citan más seguido o si tiene un buen, digamos, entendimiento, un buen nivel educativo, que le puedan explicar y que lo pueda entender, ustedes mismos le pueden decir cómo ir haciendo el ajuste y que se quede en un nivel donde ya las glucosas, la mayoría, estén dentro del rango esperado. Ahora, yo que logré ya estabilizar las glucosas de ayuno, pues entonces sigo viendo mi hemoglobina glucosilada. Si mi paciente ya logró control de glucosa de ayuno, pero sigue estando con descontrol de la hemoglobina glucosilada, pues quiere decir entonces que el problema ya no es la glucosa de ayuno, sino las glucosas postprandiales. Es probable que es donde persiste el problema. Entonces ahí ustedes van a tener que ver si adicional a la metformina podemos añadir algún otro antidiabético oral o inyectable que me ayude a mejorar el postprandio o si de plano ustedes ya se quieren ir a una insulina preprandial. Cuando inician insulinas preprandiales en el paciente diabético tipo 2, pueden iniciar una sola dosis y si el paciente tiene su monitoreo, ver en qué momento, en qué comida es que tiene más descontrol. O sea, habitualmente el mayor descontrol se va a ver en la comida más fuerte del día. Habitualmente aquí en México, como que la hora de la comida es como la comida más fuerte. A veces el desayuno no es tan fuerte y la cena para muchos es muy ligera. Entonces pueden empezar con un bolo de insulina únicamente en su comida más fuerte. Si el paciente, a pesar de que ya tiene basal, ya tiene un bolo en la comida, sigue descontrolado, pues ustedes pueden agregar un segundo o ya incluso dejar un basal bolo que sería en cada comida. Entonces ahí van a encontrar terminologías como basal bolo, que se refiere a eso, es una insulina basal con un bolo en cada comida, o van a encontrar otra terminología que te dice basal plus 1, basal plus 2, basal plus 3. Cuando digo plus 1 es mi insulina basal más un bolo de rápida o de ultra rápida. Cuando digo basal plus 2, me refiero a que son 2 bolos de insulina, ya sea en desayuno y comida, adicional a la basal. Y cuando digo el plus 3, básicamente estoy hablando de un basal bolo. Entonces aquí ustedes eligieron pues
en general un buen manejo para esta paciente, por lo que ya se mencionó. El tiempo que tiene de evolución, que tiene 2 fármacos, que no logra control. Entonces son varias cositas, ¿no? O sea que hay que ir considerando. Y pues lo importante es continuar con la vigilancia de su paciente. ¿Les queda claro más o menos con este caso cómo pueden ir viendo a sus pacientes? Doctora, yo tengo una duda respecto a la NPH. Ah, Por ejemplo, lo que comentó ahorita que la dosis de 13 es como que muy bajita. ¿Hasta qué punto podría yo decir, sabes que ya no te la voy a dar en una sola dosis, sino que te la voy a dar cada 12, por decir así, o 2 veces al día? O sea, hay como mira, que un rango máximo para decir, no, pues ya, para es que evitar calmes como este pico. sí, justo, ahí va a depender mucho también el peso de tu paciente. O sea, tenemos pacientes obesos así de 120 kilos, ¿no? Que les das 0,2 unidades y les tocan de todas maneras como 30 unidades. Entonces, más o menos, ya cuando llegamos como a 20, ya mejor divídela. O si tu paciente llega a dosis de 0,5, ya es una dosis como muy alta, divídela mejor. Incluso esta de dosis de 12 la podrías dividir, pero la verdad es que decirle al paciente, aplícate 4 unidades de NPH, es como que muy poquito. Entonces, pongamos como de 20 para arriba, ya divídanla. Ahora, bueno, yo les voy a dar mi opinión. Si ustedes van a dejar 12 unidades de una insulina basal, y si ustedes tienen la posibilidad de dejar una insulina basal de acción larga, es mucho mejor que ponerle NPH. Justamente, ¿por qué? Porque la NPH no me va a durar 24 horas. Entonces, al final voy a tener que dividir la dosis, y sobre todo si son dosis bajitas. Claro que si ustedes lo único con lo que cuentan o lo único que puede pagar su paciente o es lo único que les da el servicio médico donde están, pues la NPH pues ni modo, lo hacen. Pero eso de dividirla sí es muy a criterio de cada quien, ¿eh? Tampoco no hay una dosis establecida para decir la divido o no. He visto pacientes que literal se aplican 4 unidades en la mañana y 2 en la noche, y así como que mejor te pongo una basal ultra larga y esas 6 unidades te las aplicas en una sola dosis. Entonces no hay como tal una dosis estricta para cuando la divides, pero sí te podría decir que tal vez 20 unidades, o ya si llegas a 0,5 unidades por kilo, ya mejor divídela. Y eso 0,5 es una dosis ya muy alta. Pero estrictamente no hay un criterio. Pero sí, considerando dosis de 10, 12 unidades, sí las puedes dejar sin problema en una sola administración. ¿Alguna Sí, otra doctora. duda? Otra pregunta, Ajá. respecto, por ejemplo, al uso de las jeringas de insulina, que normalmente yo creo que por a nivel económico y todo esto se reutilizan. Eso, no sé, nosotros tal vez podemos aceptar que exista como un máximo, decir, no, pues está bien, tal vez puedes usarla 5 veces, ¿no? O de plano, sí, para Máximo nada. 2 veces. Y es que, o sea, máximo 2 veces, y por ejemplo, ya el paciente que está con 2 insulinas diferentes, obviamente que use una insulina para, una jeringa para cada insulina. Y les digo máximo 2 veces, ¿por qué? Porque cada que ustedes se inyectan, la aguja se va desgastando. Entonces, al final del día, lo único que vamos a hacer es que le duela más el piquete, y pues obviamente el riesgo de estarla reutilizando también es que se contamine, que contamines tanto tu frasco de insulina y termines contaminando toda tu insulina, y como el hecho de que la jeringa te estés inyectando, por mucho que te estés limpiando con tu alcoholito, pero pues de todas maneras la jeringa se puede pues contaminar. Entonces yo sí les diría máximo 2 veces, ya que si de plano el paciente, híjole, ya si los recursos están limitadísimos, pues por lo menos una jeringa al día, y eso es mucho. Pero sí habría que decirle al paciente pues que tenga más higiene, y si tiene 2 insulinas diferentes, ahí sí no hay de otra, o sea, que sea una insulina por cada, una jeringa por cada inyección, pero sí es mucho riesgo. Pero así máximo, máximo 2 veces, yo les diría. Ok, doctora, gracias.
¿Alguna otra duda? Doctora, en caso de que Disculpe, se haga una hipoglucemia, ¿hasta cuánto podríamos disminuir la dosis? Bueno, primero, en hipoglucemias, ahorita no lo voy a tocar, pero bueno, ya que lo preguntas, aquí en hipoglucemia siempre tenemos que pedirle al paciente que identifique qué es lo que lo está llevando a las hipoglucemias. ¿Por qué motivo? O sea, puede que a lo mejor la dosis de insulina que yo le dejé sí es excesiva, entonces lo que hago es disminuir, por ejemplo, un 10 a 20% de la dosis que le estoy administrando. Eso sería o sea, si por ejemplo el paciente se está poniendo 20 unidades, le digo, bueno, en vez de aplicarte 20, aplícate 18 o aplícate 16. Ya ustedes ven si le bajan el 10 o el 20%. Pero siempre y cuando ustedes corroboren que las hipoglucemias son por la dosis de insulina. Para esto hay que preguntarle al paciente o hay que decirle al paciente, siempre que tengas un episodio de insulina, y trata de identificar por qué tuviste ese episodio. Ejemplo de causas, que ese día no comieron bien, y hay pacientes que literal te dicen, ese día me malpasé porque tuve un chorro de cosas que hacer y no pude comer en mis horarios, entonces ahí fue el bajón, pero fuera de eso, la glucosa nunca se me baja. O ese día me dio vómito, me dio diarrea, ya me había puesto la insulina y pues no toleré nada y pues por eso se me bajó la glucosa. O cualquier factor que el paciente pueda identificar. Si el paciente te dice, no, pues es que, o sea, no hay ningún factor, yo hago lo mismo todos los días, yo como todo lo mismo todos los días y aún así estoy presentando muchas bajas, ahí sí podemos asociarlo a la dosis. Entonces, bajen de 20 a 10, de 10 a 20% de la insulina que tienen. Ahora hay que ver si es un paciente que tiene basal bolo o si solamente es una insulina basal. Si tú solo tiene una basal, pues bájenle el 10 al 20 como ustedes quieran. Pero si tiene un basal bolo, a veces la hipoglucemia la va a hacer donde se administra más cantidad de insulina rápida o LISP, la que se esté administrando. Entonces, si ese es el caso, lo que pueden hacer es disminuir la dosis de insulina únicamente a esa dosis. O le pueden dar una porción extra de hidratos de carbono o alguna porción, alguna colación. Ahí sí se puede ajustar más cuando ya tenemos 3 insulinas preprandiales. Ya se puede ajustar más de acuerdo al horario en que esté presentando las hipoglucemias. Pero en general, básense con eso de 10 a 20%. Y es lo mismo para el bolo. Le pueden bajar ese 10 a 20%. Bueno, ahí es más complicado porque los bolos pueden ser de 3 unidades. Y bajarle un 10%, pues sería bajarle 0.3 unidades, lo cual sería complicado. Entonces ahí le bajarían a lo mejor a 2 unidades. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Yo, doctora, Ajá. cuando se van aumentando las unidades, entonces, bueno, usted mencionó que era, bueno, se recomendaba que se hiciera 2 por semana. Una vez que ya durante toda la semana maneje rangos normales, podemos decir que estamos en la dosis correcta. Ajá. O sea, yo les diría que, por ejemplo, nos podemos tomar en consideración que tenga como más del 75% u 80% de esas glucosas controladas, porque es difícil que tengan un 100% controlado, pero si tienen como que más de ese 80% controlado, que es como si tuviera un monitoreo continuo, podríamos decir que ya tenemos un control y ya lo dejamos en esa dosis. Ok, doctora, gracias. Miren, si no hay más dudas, les voy a mandar los casos clínicos para que los revisen, para que propongan sus tratamientos, para que identifiquen con base en el análisis que hicimos en analicen los demás y la siguiente semana vamos a hacer revisión de estos casos clínicos. Son como 6 casos los que hay aquí. Pero por favor quiero que revisen, o sea, de verdad lean, en serio, o sea, ya, de verdad lean. Me estoy pasando de buena onda, pero por favor lean. De mi parte, doctora,
una disculpa por no haberle prestado atención suficiente a su clase. Y yo sé que usted se esfuerza bastante, de hecho es muy buena explicando, bastante entendible y bastante digerible. Y pues solamente me queda disculparme y pues seguir, pues ahora sí, prestarle más atención. O sea, de verdad, no es por mí, chicos. O sea, a mí me da igual. Si prestan o no prestan atención, pues a mí qué. Pero de verdad, o sea, es muy triste que cuando quieren cuando llegan al internado no saben hacer las cosas porque no tienen los conocimientos teóricos. Llegan al servicio, los mandan solitos allá a las sierras y nadie que los oriente. Y cada barbaridad que hacemos, digo, yo ya pasé por eso y de verdad que cada barbaridad que hacemos por desconocimiento y aún así quieren pasar el ENAR y pues la verdad es que, o sea, en su carrera hicieron todo menos estudiar. Entonces, créanme, estudiar para un ENAR en un año, lo que deberías haber aprendido en 6 o 7 años, creo que dura 7 años su carrera. Entonces, más bien, o sea, ustedes vean realmente qué es lo que quieren para ustedes en este momento y más adelante. O sea, a mí me da igual si me escuchan o no me escuchan, pues es asunto suyo. Pero sí vean y plantéense qué es lo que quieren en un futuro, porque de verdad es muy triste ver médicos generales que cada cosa que hacen, que dices, no manches, ¿no? O sea, pobrecito paciente, de milagro está vivo. Entonces, pues ya quedan ustedes, pero pues si de plano ven que esto no es lo suyo, pues creo que todavía están en tiempo, ¿no? Entonces replanteen su vida, porque no pueden seguir así con estas deficiencias. Entonces, bueno, les mando los casos. Yo creo que, ay, bueno, si puedo ahorita se los paso y para que el martes sea como más dinámico esto. Disculpe, doctora, tengo otra duda. Ajá. En el caso de la diabetes tipo 1, la insulina rápida, bueno, los bolos se tendrían que dar cada vez que el paciente coma. Sí, o sea, si puedes hacer un basal bolo, sí. Si lo único que tienes es insulina NPH y rápida, no. De hecho, hay un caso aquí que igual lo vamos a explicar. El último caso creo que es un diabético tipo 1. Entonces vamos a explicar cómo podemos hacer los ajustes en estos pacientes. Pero lo ideal, justo por cómo es la secreción de insulina, por eso así creo que hasta se los remarqué y les dije, apréndanse esto porque es la forma más fisiológica o lo más parecido a lo que haría el cuerpo. Pero eso, si quieren, lo checamos. Sí, ahí está este caso, es el último. Entonces lo checamos bien y vemos cómo poder dar las insulinas. Sí, doctora. Bueno, entonces les mando los casos y porfa, revisen las tablas de la ADA, revisen todo. Ni siquiera tienen que leerse toda la guía, o sea, con que ustedes lean las tablas y los pies de las tablas, créanme que es mucha información muy valiosa. Sí, doctora. Descansen, bye. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bye.